Buenas noches, colegas. Gusto en saludarles, espero se encuentren bien. Quiero validar si me escuchan y si ven la presentación que estoy proyectando. Sí se escucha y sí se ve. Sí se Gracias. escucha. Gracias, muy amable. Bueno, hoy vamos a comenzar el módulo 4. El módulo 4, el tema principal es el proceso estratégico de evaluar el desempeño. Entonces, hoy vamos a hablar la parte introductoria del módulo 4. En la próxima sesión vamos a trabajar los formularios o algunos formularios de diferentes métodos para evaluar el desempeño. Entonces, hoy vamos a ver la parte introductoria, vamos a conocer algunos métodos y la semana que viene vamos a trabajar ya más en profundidad sobre qué es eso de evaluar el desempeño y pues cuál es su importancia, sus características y todo eso. Bien. Digamos, vamos a plantearlo desde este punto de vista. Toda organización, cuando nos contrata a nosotros, ya sabemos y lo hemos dicho, que nos contrata primero porque hay una necesidad de cubrir una vacante, ¿verdad? Eso lo vimos en el módulo 2, donde hablábamos de las causales, causales para incorporar a una persona a la organización. Entonces hablábamos, por ejemplo, de el retiro voluntario, la desvinculación, el crecimiento de la empresa o la organización, la promoción de una persona, cuando algún trabajador está en condición de, una mujer trabajadora está en condición de pre o postnatal, cuando una persona es jubilada, incluso cuando una persona fallece. Digamos que esos comentábamos que son las causales, ¿verdad? Pero así como hay causales para contratar a una persona, incorporarla a la organización, esta debe de alguna manera estar alerta, estar atenta a cómo es el desempeño de esa persona. Por lo tanto, recurre a un proceso estratégico que se llama evaluación del desempeño o evaluar el desempeño. Este proceso, ¿qué busca? Eso podríamos comenzar a definir qué es la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño es un proceso que busca identificar el nivel de cumplimiento de todas aquellas tareas o actividades que se le asignan a un trabajador en un periodo de tiempo. Eso es la evaluación del desempeño. Es un proceso que busca identificar ese nivel de cumplimiento de las asignaciones que le damos a un colaborador durante un periodo de tiempo. Ahora, la evaluación del desempeño tradicionalmente, pero no hay ningún nivel de obligatoriedad, y culturalmente, insisto, no hay un nivel de obligatoriedad, se asocia a una revisión de la remuneración. Muchas empresas así lo hacen, pero eso no está descrito en la ley, que el patrono indague a través del proceso de evaluación del desempeño cómo ha sido eh, todo ese avance que has tenido, todos esos logros, no está escrito que te deba dar un ajuste o te deba considerar. Solo que como elemento motivador, entonces las organizaciones, para aquellos trabajadores que su desempeño ha sido, digamos, más allá de lo esperado, entonces consideran darle una retribución. Pero lo segundo que quiero aclarar es eso, que no está amparado en la ley, o sea, no es obligatorio. Pueden llevar a cabo los procesos de evaluación del desempeño, pero no es obligatorio, aunque la persona haya tenido un desempeño muy, muy elevado, que se le dé un ajuste.
Entonces la empresa recurre a aquello de motivarlo, eh, dándole, digamos, una retribución adicional, que puede ser un ajuste salarial, puede ser un bono, ¿verdad? Este, para, digamos que dentro de muchas cosas, disminuir el índice de rotación de personas. Entonces, ya tenemos claro lo que es la evaluación del desempeño. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué hay que hacer una evaluación del desempeño? O sea, ¿por qué yo tengo que estar evaluando a la gente en mi empresa, en mi organización? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no hay una estándar, una estandarización que diga cada cuánto tiempo hay que hacer una evaluación, porque eso va a depender de las particularidades de la organización y las particularidades del puesto de trabajo. Hay organizaciones, en su mayoría, que la hacen anual, una vez al año. Hay unas que la hacen en menos tiempo, semestral. Incluso hay algunas que la hacen trimestral. Pero tienen muy bien concebido que la evaluación no es un ajuste automático de salario. Porque imagínense si yo lo hiciera trimestral, serían 4 aumentos al año. Y no estamos diciendo que no se lo merezca el trabajador o que la organización no lo pueda hacer. Es que es un proceso. Por eso es que tradicionalmente se hace anual. Hay algunas organizaciones que lo hacen semestral y te dicen, si entras en el proceso de darte una bonificación o un ajuste, se te hace en el segundo semestre. Es decir, si te evaluamos de enero a junio y saliste muy bien y mereces, si es aprobatorio, tu recompensa, pero te la damos en noviembre o en diciembre. Entonces, insisto, son particularidades. Entonces, esa es una razón, ¿verdad? Necesito saber cómo está el rendimiento de las personas, pero hay otra y considero que está relacionado con esto, saber cómo está cada persona, pero tiene más peso, y es que las organizaciones, y aquí es donde muchos trabajadores y muchos supervisores, llámese jefe, coordinador, supervisor, gerente, no logran comprender, e incluso personas de recursos humanos, no logran comprender que los patronos, los dueños de las empresas, el presidente, los directores principales, necesitan saber cómo es el rendimiento del trabajador, porque más allá de conocer si cumplió o no cumplió las tareas, las actividades asignadas, los objetivos, las metas, etc., necesita saber cuán competitiva es la organización. Una organización es competitiva por la agrupación de una serie de elementos. Por ejemplo, que tenga una buena infraestructura, que tenga buenas herramientas, que tenga buena tecnología o la tecnología adecuada a su modelo de negocio, que tenga presupuesto, ¿verdad? Que tenga metas, que tenga objetivos, que tenga planes estratégicos, que tenga estrategia. Pero también necesita un talento humano capacitado, con disposición, con competencia. Nosotros definimos el concepto de competencia, se lo voy a recordar. Las competencias son todos aquellos elementos intrínsecos que posee una persona que le permiten llevar a cabo una actividad laboral, siempre buscando hacerla con criterios o altos criterios de calidad. Entonces, la organización necesita saber cómo están las competencias, cómo lo logra aplicando el proceso, desarrollando el proceso de evaluación del desempeño. Cuando la empresa, la organización aplica el proceso de evaluación del desempeño, comienza a descubrir en dónde está bien posicionado el trabajador y en dónde tiene brechas. Porque así como hay competencias, hay brechas. Una brecha es una ausencia de competencia o de conocimiento, de habilidades. Entonces, la evaluación del desempeño le sirve a la empresa para tener una visión general de cuán competitiva es. Porque si a mí, como resultado, Recursos Humanos presenta un informe a la directiva y le dice, mire, del 100% de los trabajadores a los que se le aplicó la evaluación del desempeño,
Hay un 80%, por ejemplo, que tiene problemas de comunicación, emocionales, trabajo en equipo, liderazgo. Y eso no es que me pica la mano y yo me rasco. No, eso es serio. Porque la organización entonces dice, si no trabajamos en equipo, nada más, y si no tenemos liderazgo, entonces ¿cómo somos competitivos? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a estar en un sitial importante? ¿Cuán efectivos serán nuestros productos y servicios? Entonces ya concluye que esas brechas detectadas a través de la evaluación del desempeño le imposibilitan crecer, desarrollarse o incluso diversificarse. Por eso la importancia para la directiva de llevar a cabo la evaluación del desempeño. Pero todavía hay algunos que no se dan cuenta de eso, que no se trata de un cuestionario, un examen, se trata de determinar con ética, imparcialidad y con métodos probados hasta dónde llega el nivel de conocimiento y capacidades del trabajador. Conocimientos y capacidades que no deben estar orientados solamente a la parte técnica, porque si volvemos al concepto de evaluación de competencia, recordarán que también decíamos que las competencias se constituyen de 5 elementos. El primero es conocimiento, luego tenemos las habilidades o destrezas, luego viene la actitud, luego viene el juicio y por último vienen los valores. Entonces decíamos, los conocimientos es el saber. Las habilidades o destreza es saber hacer las cosas. La actitud es el saber ser, es decir, el ser integral. El juicio es la capacidad de discernir, ¿verdad? Discernir, validar, chequear, comparar, discutir, revisar. Y los valores, ¿verdad? Son todos aquellos elementos propios que yo tengo que marcan o definen mi actuación en la vida o mi comportamiento que yo tengo en la vida o mis creencias que yo tengo en la vida. Entonces, por eso es tan importante la evaluación del desempeño. Eh, Teniendo un poco más claro qué es la evaluación del desempeño, porque es importante la evaluación del desempeño, qué busca la organización con la evaluación del desempeño, recordando que son competencias y cómo están estructuradas. Entonces, ahora hay que pasearnos un poquito, ¿verdad? Estoy en la presentación, solo quiero que me digan si avanzan las láminas. No, No avanza. No, hoy ahora sí, ya avanza. No, Sí, no ¿verdad? lo avanza. Ahorita, ahorita sí. Ahorita sí. ahorita sí avanzó. Ok, gracias. Bueno, miren. La evaluación del desempeño, repito, es un proceso. La evaluación del desempeño no es una plantilla. Eso es lo primero que quisiera que rompieran ese paradigma para los que han hecho algo de evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño no es una plantilla. La plantilla es parte del proceso. La evaluación del desempeño, como ya dijimos, es un proceso. Ese proceso está o debe estar conformado de varios elementos. Entonces, para nosotros llevar a cabo una evaluación del desempeño, lo primero que debemos hacer, haya cultura o no haya cultura de evaluar el desempeño en la empresa o en la organización, es ir a la directiva. ¿Quién? Recursos humanos. Recursos humanos va a la directiva, llámese el dueño, el presidente, el director, y le plantea la necesidad que tiene la organización de llevar a cabo el proceso de evaluación del desempeño. Supongamos que sí, que ahorita tenemos cultura de eso, no es la primera vez, y si hacemos tradicionalmente la evaluación del desempeño, entonces eh, Recursos Humanos lo comunica, porque no solamente lo comunica para recibir la autorización, sino que también lo comunica para revisar algo que vamos a ver ahorita, que son las políticas. Pero supongamos que no tenemos cultura de esto
igualmente recursos humanos, va a la directiva, al dueño, al presidente, y le plantea la necesidad de hacer esto. Yo no sé si ustedes recuerdan que el primer día, la primera clase, el 1 de octubre, yo cuando les di la clase introductoria, incluso la complementamos en la segunda sesión. No sé si se acuerdan aquel tema que trabajamos, recursos humanos como socio estratégico de la organización. Yo les decía en esa oportunidad que recursos humanos no debe ser un tomador de pedidos y le dejaba claro qué significaba eso. Es decir, no es un tomador de pedido aquella unidad a la que prácticamente lo que hace son actividades operativas, preparar o ejecutar o revisar la planilla de pago, eh, recibir la solicitud de una capacitación individual por allí aislada, entregar una constancia y estar resolviendo problemas emocionales de la gente con los jefes y las inasistencias, las llegadas a la empresa retardadas, etc. Eso no. Yo le decía, para ser un socio estratégico, debe convertirse en la unidad por convicción de sus líderes en un asesor. Es decir, la unidad de recursos humanos se llama unidad staff porque es asesora. Donde haya una persona en la organización, ahí llega recursos humanos. Y el resto de las áreas se les llama de línea. Entonces podemos tener la gerencia de línea del departamento de producción, de contabilidad o de mercadeo. Y tenemos la gerencia staff de recursos humanos. ¿Por qué staff? Porque es un asesor en materia de recursos humanos a lo largo y ancho de la organización. Esa era una, ¿verdad? Pero yo le decía, hay otra y tal vez más detallada y de mayor impacto. Y es cómo demostrarle a la directiva que somos una unidad estratégica y no solo tomadora de pedidos. Yo les decía, debemos tener un portafolio de productos y servicios que se le presente a la directiva y le diga, esto es lo que nosotros sabemos hacer y lo hacemos muy bien y le va a traer beneficio a esta organización. Entonces yo le decía, mire, uno de los elementos en ese portafolio de productos y servicios es el proceso estratégico para incorporar personas a la organización. Yo recuerdo que les decía, hay que incorporar al perfil idóneo. El perfil idóneo, yo les decía, no es el que sabe más, no es el que tiene más experiencia o el que tiene más títulos. Yo le decía, el perfil idóneo es el que encaja de la mejor manera en el requerimiento del descriptor del puesto de la organización. Ese es el perfil idóneo. Yo le decía, otro proceso que debe tener, un proceso estratégico de remuneración, incentivos y beneficios. Otro proceso dentro del portafolio, el plan estratégico de capacitación. Otro proceso estratégico, la evaluación del desempeño. Otro proceso estratégico, el inventario de competencias y el mapa de competencias. Otro proceso estratégico, el plan de sucesión, plan de carrera. Y así sucesivamente, habían otros. Entonces, teniendo este portafolio, ya vemos entonces dónde encaja el proceso estratégico de evaluar el desempeño. Entonces, nos habíamos quedado en que es la primera vez que vamos a hacer esto. Entonces, la recursos humanos prepara, digamos, un enfoque y le dice a la directiva, como no tenemos tradicionalmente un proceso de evaluar el desempeño, yo traigo una propuesta dentro del portafolio. Aquí está. Mira. Entonces, ¿cómo inicia esto? Que usted, señor dueño, usted, señor presidente, usted, señor directivo, usted necesita saber, tal vez no con los mínimos niveles de detalle que yo puedo tener, sino a un nivel macro, con quién cuenta. ¿Qué es eso de con quién cuenta? También recuerdo que se los expliqué. Con quién cuento no significa, o con quién cuenta no significa que del lado izquierdo está la fila de los buenos y del lado derecho la fila de los malos. No, con quién cuento significa cuáles son las competencias fuertes que tiene mi equipo de trabajo y cuáles son las brechas. Las competencias fuertes las aprovecho, las capitalizo. Le delego trabajo a la persona asociado a esas competencias.
Y las brechas las trabajo como módulo 3, desarrollo y capacitación. Entonces, yo le digo al dueño, entonces, la evaluación de desempeño le va a permitir a usted saber cómo está el talento humano que trabaja para esta organización. Y le va a dar a usted una idea si puede ser competitivo, si se puede diversificar, si se puede meter en otros proyectos contando con el capital intelectual o el capital humano que tiene, el talento humano, porque tiene competencia. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir quién es quién? A través de la evaluación del desempeño. Entonces, yo necesito que usted me apruebe que lo vamos a hacer. Yo le voy a traer después el esquema. Me dice, está bien, aprobado, tráeme el esquema. Entonces, yo luego le llevo un esquema y le digo, mire, el proceso de evaluación del desempeño, así como, si lo recuerdan, decíamos hace 2 semanas de la capacitación, desarrollo, que es un proceso sistemático, no aislado, pasa lo mismo con la evaluación del desempeño. Es un proceso sistemático, no aislado. Sistemático, ¿por qué? Porque se lleva a cabo periódicamente. Supongamos que decidimos hacerlo anual, no hay problema. ¿Por qué no es aislado? Porque lo hace Raimundo y todo el mundo. Y es liderado por recursos humanos, sin excluir a los gerentes de línea. Y ya les explico por qué. Es sistemático porque debe venir de una orden superior. Este año 2023, a partir de tal fecha, vamos a llevar a cabo un proceso nuevo asesorado por el área de recursos humanos que se llama la evaluación del desempeño. Tiene beneficios como, por ejemplo, poder determinar el nivel de experticia y el nivel de brechas que tienen los trabajadores. Con la evaluación del desempeño vamos a poder tener insumos para el DNC. ¿Se acuerdan del DNC? Detección de necesidades de capacitación. Decíamos que esa era la primera fuente, ¿verdad? Pues aquí la tienen. Esto nos va a permitir a nosotros como organización poder determinar hasta qué punto podemos diversificarnos, crecer, qué tenemos que hacer para crecer más, a quién vamos a atender de primero en la capacitación, cuáles pueden esperar, qué áreas son más críticas. Todo eso me le da la evaluación del desempeño. Por lo tanto, el señor o la señora fulana, gerente del área de recursos humanos, está liderando el proceso y periódicamente nos va a estar informando de cómo se va a llevar a cabo. Ya eso es lo que se llama un sponsor, un patrocinador, una persona con autorización que dice se va a hacer y punto. Y nos van a orientar. Ahí hay alguien experto con un equipo humano que nos va a decir cómo es y nos va a dar beneficios a todos. Cuando eso se logra, entonces llega recursos humanos y lo primero que hace definir son políticas. Política, una política que no tiene nada que ver con los gobiernos ni los partidos políticos. Una política institucional, una política empresarial, una política de cualquier entidad donde trabajemos cualquiera de nosotros, es un documento oficial que me permite a mí tener claridad de acción. Tener claridad de acción. Ejemplo de políticas. Hay una política en mi empresa que permite analizar cuándo se puede incorporar una persona. Ah, mira, tú quieres contratar a alguien, vete a la política. ¿Qué dice la política? La política está actualizada y dice que para que una persona ingrese a la organización, la debe solicitar el supervisor o el gerente del área. Solo permítame un segundito, por favor. Ajá, entonces les decía. Un ejemplo de una política es cuándo yo puedo o cómo yo debo hacer para incorporar a alguien. Entonces la política dice, mire, usted quiere incorporar a alguien. Lo primero que debe estar autorizado es por el gerente de línea. Y eso lo solicita a recursos humanos. Lo primero que hace recursos humanos es verificar si ese puesto existe en el organigrama y si está vacío.
Porque si es un cargo que no existe y mucho menos está en el organigrama, pues eso se niega, pues, está denegado. ¿Por qué? Porque aquí no creamos infraestructura por crearla. Aquí la estructura se crea con la autorización de la directiva. Si la directiva dice, sí, vamos a crear un cargo nuevo que se llame community manager o se llame subgerente de no sé qué cosa, pues yo se los creo. Yo soy especialista, dice recursos humanos. Yo les creo el descriptor del puesto, le hago el análisis, hago el proceso de reclutamiento, selección y contratación. Pero si no está autorizado, no hay nada que hacer. Ese es un ejemplo de una política. Una política para despedir a alguien. Bueno, mira, lo primero que tienes que ver es la causal que está comunicando el gerente de línea. No que llegó tarde. ¿Cuántas veces ha llegado tarde? Como 2 veces. Y esas 2 veces que ha llegado tarde no ha logrado entregar el trabajo a tiempo. Sí, entonces no es una causal. Tal vez la causal es una amonestación, primero verbal, después por escrito, y si reincide, posiblemente ya podemos entrar en el tema de desvincular. Entonces, las políticas para el área de evaluación del desempeño, eso es lo primero que tiene que definir recursos humanos para presentarle a la directiva. Una política que no puede faltar en el proceso de evaluación del desempeño es el tema de la retribución o remuneración. No es remuneración, es retribución o beneficio. Cuando una persona es candidata a recibir una retribución. Entonces, tal vez la política dice, mira, cuando su desempeño sea muy bien o excelente en esos 2 rangos, está en la categoría de darle un ajuste. Cuando esté en la categoría normal, es decir, cumple lo normal, está regular o no cumple, la política dirá otra cosa. Por ejemplo, no cumple. ¿Cuántos años tiene sin cumplir? 3. La política dice que se recomienda hacer un análisis para desvincular. No cumple. ¿Cuántas veces? Una y las otras, ¿no? Las otras sale bien, muy bien. Entonces vamos a hablar con la persona porque algo le pasa. Entonces, esas son las políticas. Entonces, la evaluación de desempeño se sustenta en política, pero la política o las políticas se sustentan en procedimientos. Y ya yo se los acabo de explicar, se lo voy a repetir. Una política de evaluación del desempeño. Ajuste salarial para los que tengan categoría muy bien o excelente. Supongamos que nuestra escala de evaluación es de lo menor a lo mayor. No cumple es nivel 1. Regular es el nivel 2. Cumple normal es el nivel 3. Muy bien es el nivel 4. Y excelente es el nivel 5. Supongamos que esa es la categoría. Entonces, lo primero que tenemos es la política, ajuste salarial. Entonces, ¿qué dice la política? Dependiendo del resultado de la evaluación, será objeto de análisis. Entonces, ahora viene el procedimiento. Paso número 1, definir o determinar el nivel de resultado. 2, si está entre el nivel muy bien o excelente, es apto para recibir el ajuste salarial. 3, comunicar al departamento, a la gerencia de finanzas, la viabilidad del monto que está proponiendo recursos humanos. 4, una vez que finanzas dé su punto de vista, presentarlo a la directiva y si es aprobado, entonces viene el ejecútese. Ahí tienen los 5 pasos que son los procedimientos de la política ajuste salarial por rendimiento. Entonces, el gerente de recursos humanos presenta, voy a repetir nuevamente, a la directiva, hey, queremos hacer evaluación del desempeño. 2, presentó la política. 3, presentó el procedimiento. Y 4, ahora sí 4 viene lo que estamos viendo ahí en la pantalla, que son los métodos. Los métodos. Los métodos. Los métodos de evaluación son 10.
hay algunos que ya no se usan. Entonces, ahorita les voy a dar una característica de cada uno de manera general. La semana que viene vamos a entrar en detalle, porque adivinen cuál va a ser su proyecto del módulo 4. Preparar una evaluación del desempeño, que incluso les puede servir para su empresa si no la tienen, ¿verdad? O si ya la tienen allá, posiblemente cuando corresponda nuevamente hacerla, ustedes pueden ser aportantes de ideas para mejorar el proceso, si así fuese requerido, ¿ok? Entonces, estos métodos se clasifican en dos áreas, tradicionales y modernos. Los métodos tradicionales encontramos, por ejemplo, escala gráfica. Es la más utilizada, sigue teniendo vigencia, es sencilla. ¿Cuáles son las características de ella? Como la palabra lo dice, maneja escala. Tiene una escala superior que puede ser cuantitativa, cualitativa o porcentual. Por ejemplo, yo arriba digo, cualitativa, de menos a más. No cumple, medianamente cumple, cumple, por encima de lo normal y excelente. Esa es una escala cualitativa. Una escala numérica es de 1 a 20, no cumple. De 21 a 40, medianamente cumple. De 41 a 60, cumple estándar. De 61 a 80, por encima del promedio. Y de 81 a 100, excelente. Ese es numérico. Y puedo hacer esa misma porcentual. 20, 40, 60, 80 y 100. Pero en la columna de la izquierda, y se las estoy describiendo porque la vamos a estudiar en detalle porque son plantillas. La columna de la izquierda voy a tener las variables con sus preguntas que yo quiero evaluar, porque ese es otro detalle. La plantilla se basa en las preguntas que se supone me van a permitir a mí determinar el nivel de conocimientos o brechas que tiene el trabajador. Y yo puedo ya ir jugar con los temas organizativos. Por ejemplo, digo, voy a preguntar sobre conocimientos del trabajador. Ahora voy a preguntar sobre relaciones interpersonales. Ahora voy a preguntar sobre manejo de emociones. Ahora voy a preguntar sobre aportes extraordinarios a la organización. Ahora voy a preguntar sobre cómo maneja o resuelve incidentes y conflictos. O sea, yo defino los renglones o las variables que quiero incluir, que quiero descubrir. Y en cada renglón yo puedo hacer N preguntas. No hay un límite. Claro, si tenemos una evaluación con 300 preguntas, eso no es manejable. ¿Okay? Entonces, ese es un ejemplo de cómo manejar la escala gráfica. Incidentes críticos, la palabra lo dice. Se listan una serie de incidentes críticos y se selecciona aquellos que maneja de mejor manera o de forma adecuada el colaborador. El tercero, frases descriptivas, como la palabra lo dice. Son frases que describen al colaborador. Entonces, yo voy a identificar si la persona que estoy evaluando en este momento, en cuáles frases está ubicado. Por supuesto que hay dos categorías de frases, positivas y negativas. Entonces, por ejemplo, cumple en su totalidad el trabajo con calidad. No cumple el trabajo a satisfacción y con calidad. Tengo la parte positiva y tengo la parte negativa. Elección forzosa es porque me dan una serie de opciones que yo tengo que escoger la que esté más cerca de lo positivo y la que esté más cerca de lo negativo. Se parece mucho a la frase descriptiva. Y la otra se llama investigación de campo. Tiene características como, por ejemplo, es costosa, se invierte más tiempo, genera problemas de clima laboral. ¿Por qué? Porque es un especialista que viene externo y hace la evaluación, tomando como base la observación en campo de cómo es el desempeño de cada colaborador. Entonces, él da un dictamen para cada uno y se lo entrega al gerente de línea.
El tema es que se supone que esta es una persona ética, imparcial, ¿verdad? Pero emocionalmente no queremos que venga alguien que no trabaja con nosotros todos los días a decirnos usted está bien, usted está mal. Pero ahí está. De esas 5, la que más se usa es la escala gráfica a nivel de practicidad en la calle. No significa que tomar elementos de las otras sea malo, pero porcentualmente la que más se usa es escala gráfica. Pero asimismo tenemos los métodos modernos. Entonces los métodos modernos tenemos 90 grados. ¿Qué hace 90 grados? Evalúa supervisor a supervisado, el método tradicional. Y él puede tomar la escala gráfica como plantilla, si lo desea, u otra. El de 180 grados es que evalúa el supervisor al supervisado y pueden intervenir algunos pares, o sea, pares serían compañeros del colaborador que está siendo evaluado e incluso colaboradores de esa persona. Es algo así como que acá arriba está el gerente y estoy evaluando a Pedro. Entonces, María y Carlos son compañeros de Pedro, pueden intervenir en la evaluación. Pero Luis y Miriam son colaboradores de Pedro, entonces ellos también pueden opinar. Esa es la de 180 grados. La de 270 grados, que también trae problemitas o algunas diferencias, es una apreciación que hace el colaborador del jefe. Entonces el colaborador opina sobre el rendimiento del jefe. Y si yo como jefe no estoy preparado para escuchar algunos aspectos que se deben mejorar, entonces lo puedo tomar de manera equivocada, o sea, emocionalmente me puedo molestar, entonces por eso es que si el gerente o el jefe no está preparado para escuchar una crítica constructiva, entonces ese 270 va a traer problemas. Nos queda la EPO y la de 360 grados, que son muy utilizadas. Voy primero con la EPO. La EPO, como ahí está, EPO significa Evaluación Participativa por Objetivo. Eso es lo que significa EPO. ¿Y qué significa evaluar de forma participativa por objetivo? Esto lo que significa es que el jefe, el gerente, el supervisor, se sienta con el colaborador que va a ser objeto de la evaluación y le dice, ¿qué te voy a evaluar? ¿Cómo te lo voy a evaluar? ¿Cuándo te lo voy a evaluar? ¿Por qué te lo voy a evaluar? ¿Y para qué te lo voy a evaluar? De tal manera que cuando llegue la época de la evaluación del desempeño, no haya sorpresas y tanto el colaborador como el gerente o el supervisor ya previamente han estado de acuerdo que se va a evaluar. Ya lo que queda determinar es el nivel de rendimiento del colaborador. Y la última, la de 360 grados, se llama moderna o está dentro de las modernas, porque es una evaluación, digamos, más amplia, donde intervienen diversos actores. Entonces, ¿quiénes evalúan acá? Evalúa el gerente, vamos a llamarlo así, ¿verdad? ¿A quién? A Pedro, que es nuestro ejemplo de colaborador. Entonces, el gerente va a evaluar a Pedro. Pero ¿quién puede opinar adicional al gerente sobre el desempeño de Pedro? Sus pares, sus compañeros. También pueden evaluarlo sus colaboradores, los que le rinden cuenta a Pedro. Pero también pueden evaluar los clientes internos en la organización a los cuales Pedro le da servicio. Y siempre interviene o se crea un comité de recursos humanos que hace dos cosas. Es un elemento equilibrante de tal manera que no haya sesgo en tantas personas que van a opinar. Y aparte de eso, también puede opinar siempre y cuando tenga relación con el trabajo de Pedro. ¿Cuál es la característica principal de este método? Primero, fluye más información, pero tanto el gerente como los pares, como los colaboradores, como los clientes internos y al igual que recursos humanos, requieren de una capacitación. ¿Por qué requieren de una capacitación? Porque hay que dejar algunas cosas claras, como por ejemplo, usted va a opinar solo
de la relación de trabajo que tiene con Pedro. Si su trabajo con Pedro es que Pedro recibe un informe y lo transfiere a otra unidad, tal vez usted va a opinar si el trabajo que le hace Pedro a usted lo hace a tiempo y lo hace con calidad. Por eso es que hay que hacer una capacitación, porque necesitamos que cada uno conozca su rol. ¿Por qué esta evaluación, este método, perdón, también puede ser interesante? Porque si vemos, por ejemplo, que todos los que están interviniendo tienen una percepción adecuada del colaborador. Sí, mira, está muy bien en su trabajo, pero hay uno que lo está poniendo por allá deficiente, no cumple. Eso levanta sospecha. Y ahí es donde interviene ese comité de recursos humanos, ¿verdad? Porque no vamos a decir que en primera instancia vamos a dudar de que la evaluación y los parámetros que está tomando esta persona no sea cierto que no cumple para él. Entonces hay que ver en qué no cumple y lo primero que hay que hacer es determinar si esta persona está dando opinión dentro de su alcance. Porque mire, yo puedo trabajar en esta oficina y al lado tengo una persona. Y si esa persona y yo no tenemos ninguna relación de trabajo, solo compartimos una oficina, esa persona no va a opinar. Y yo puedo tener una persona allá en Santa Ana o aquí en San Salvador o en San Miguel y trabaja conmigo. Y aunque estemos distantes, entonces tiene que opinar. Entonces, una de las cosas que se hace bastante hincapié acá es que debe ser bien objetiva la opinión que yo doy, porque puedo favorecer sin que lo merezca o puedo digamos, causarle un impacto negativo cuando no lo merece, si mi información y mi opinión no es ética, adecuada y dentro del alcance. ¿Okay? Entonces, estos son los 10 métodos. ¿Verdad? En la presentación que ustedes la tienen, en la plataforma ya está habilitada, van a encontrar aquí una descripción un poco más detallada de cada uno de los que yo les acabo de mencionar. Y solo para que vean un momentito, lo que vamos a ver la semana que viene, les voy a mostrar rápidamente las plantillas que vamos a trabajar la semana que viene. Son estas de acá. Entonces, como ya tenemos algo más adelantado la teoría, vamos a llamarlo así. Entonces, esto que les estoy compartiendo ahorita, esto que ya lo van a ver. Esto que les estoy compartiendo. Son los modelos de plantilla que vamos a estudiar, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, el de escalas gráficas. ¿Viste? Escalas gráficas. Están los ejemplos. Aquí está elección forzosa, con los ejemplos. Aquí está incidentes críticos. Y aquí está frases descriptivas, como las más significativas. Entonces, como ustedes van a hacer un proyecto que es hacer una evaluación de desempeño, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer lo primero que tienen que hacer antes de hacer la plantilla, porque esas plantillas se las comparto para que las usen, ¿no? Es definir las políticas. Son pocas, no tienen que definir muchas. Unas políticas que ustedes consideren importantes dentro de la evaluación. Segundo, definir un procedimiento sencillo, así como les di el ejemplo. Queremos aumentarle el salario a alguien porque su desempeño ha sido muy satisfactorio. Entonces tengo que ir a la directiva, voy con finanzas, valido el porcentaje, espero la aprobación, le doy la fecha de ejecútese y disfruta de su salario nuevo. Y lo otro es seleccionar el método con su plantilla. Por eso ahí le doy 4 ejemplos de 4 métodos con sus respectivas plantillas. Este trabajo, como siempre, el que lo desea hacer individual, lo hace individual. El que lo desea hacer en equipo, lo hace en equipo. Como todavía nos queda el sábado 12 para ver la parte 2 de este tema de evaluación del desempeño, entonces yo voy a colocar la entrega de este módulo 4 para el domingo 20 de noviembre. Porque ya saben, el proyecto del módulo 5
que terminamos el 19 de noviembre, va a ser simplemente que ustedes hagan un ensayo donde indiquen del módulo 1 al 4 cuáles fueron, pueden verlo de dos maneras, o las herramientas que les son más útiles o los aprendizajes más útiles que obtuvieron en cada uno de esos módulos. Es un pequeño ensayo. Porque acuérdense que el 21, ya me lo informaron, hay que enviar notas a INSAFOR para que le preparen su certificado y se los den antes que termine el año, ¿verdad? Porque acuérdense, y se los dije y lo sigo haciendo, que se los iba a repetir. Cierran la plataforma y ya yo no puedo hacer nada como lo he venido haciendo de extender cuando alguien no ha podido ingresar o no ha podido entregar el trabajo. Entonces, por eso le digo, hasta el 20 de noviembre tenemos chance de entregar lo que esté pendiente. Si ahorita alguien me dice, Roberto, tengo algo pendiente del 2, yo lo puedo extender. Roberto, se venció el módulo 3 y todavía me falta entregarlo. Yo lo extiendo. Pero ya a partir del 21 de noviembre no puedo. Entonces, acuérdense que INSAFOR es el que determina a quién le entrega el certificado en función de haber entregado los proyectos. Porque si esto fuese presencial, entonces tal vez lo que toman en cuenta es el porcentaje de asistencia que debe ser mínimo el 80%. Pero como a ustedes les queda la clase grabada, entonces INSAFOR dice, lo único que puedo hacer es medir que cada persona, aunque haya trabajado en equipo, aloje en la plataforma su proyecto y no pasa absolutamente nada y le entregan su certificado. ¿Ok? ¿Algún comentario, pregunta? Hola, hola. Adelante. Sí, una consulta. Con la tarea de la evaluación, con lo que explicaba, tendríamos que hacer un documento sobre la política de evaluación del desempeño, o iría implícito en el mismo trabajo. No, las políticas es parte del trabajo, pero son pocas. Ustedes me ponen 4 o 5 políticas, es suficiente. Yo lo que quiero es que practiquen el contenido completo. Una vez que las políticas, ustedes dicen, por ejemplo, una política que en función de la evaluación del desempeño determine si se desvincula al trabajador. Ustedes dicen, bueno, número 1, que tenga 2 o más años consecutivos obteniendo resultados negativos. Por ejemplo, que tenga amonestaciones, que no sea productivo y de paso salió negativo en la evaluación. Entonces, se toma la decisión. Una de, por ejemplo, que ustedes digan, por ser una persona disciplinada, trabajadora, aportante, hay una política que todos los años seleccionamos a 3, 4, 5 personas para ir a unas capacitaciones a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es la política? Política para asignar trabajadores a las capacitaciones internacionales. Entonces, tú dices, número 1, que tenga 3 años consecutivos obteniendo resultados muy buenos o excelentes, que no tenga notas en personal, que sea colaborador, que tenga, que sea una persona dada a compartir información con sus colegas. O sea, ustedes van definiendo. Entonces, esa es una política, y como salió bien, entonces recomendamos que vaya a la capacitación internacional. Entonces, eso, ¿ustedes qué van a hacer? Un documento donde va a haber una pequeña introducción de lo que es una evaluación del desempeño para ustedes. ¿Verdad? Porque ustedes pueden decir que es una evaluación del desempeño, pero imagínense que la hacen para su empresa. Bueno, mira, para nosotros o nuestra organización, ¿no? La evaluación del desempeño representa esto. Luego van a hacer ¿qué? Nosotros, como ya tenemos la introducción de lo que queremos hacer, ahora nosotros vamos a definir las políticas. Una vez que definamos las políticas, definimos para cada política un procedimiento sencillo de cómo se va a llevar a cabo. Tercero, definimos el método. Mire, hemos escogido el método, por ejemplo, escala gráfica o 360 o la EPO. Ok. Y aquí está nuestra plantilla. Entonces en la plantilla, ¿qué voy a ver yo? Las preguntas. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que mínimo tengan 5 áreas. Pueden tener más,
Entonces, un área puede ser, ya yo se lo dije, cumplimiento. Y dentro del área de cumplimiento pueden tener varias preguntas. Otra área puede ser aportes extraordinarios, varias preguntas. Otra área puede ser calidad en el trabajo. Otra área puede ser relaciones interpersonales, cómo se comunica, cómo trabaja con otros. Y otra área puede ser, vamos a llamarlo así, cumplimiento de normativa, horario, entregas oportunas. Ahí tienen ya las preguntas. Y la escala la definen ustedes. Cuando ustedes quieran abrir el documento que les acabo de, que está proyectado, ustedes van a ver, si utilizan, por ejemplo, la escala gráfica, aquí la definimos así, ¿verdad? Malo, tolerable, regular, bueno y óptimo. Yo lo puedo, a mí me gusta más, no cumple, a mí me gusta, por temas de, a mí me gusta más así. Aquí no cumple, aquí cumple a nivel regular. Aquí, bueno, o sea, el regular para mí es el bueno que cumple, hace su trabajo, pero no mueve un dedo más allá. El bueno para mí es el muy bueno. Y el óptimo para mí es el excelente, el que superó todas las expectativas. Entonces, esta es la que más se utiliza. Acá arriba, este encabezado ustedes lo pueden cambiar. Fíjense que ahí dice nombre del trabajador, ¿verdad? No dice nombre del evaluador. Ustedes lo pueden incorporar. Aquí dice fecha, pero no dice el periodo que estamos evaluando. Ustedes pueden colocar periodo de evaluación desde el 1 de febrero al 30 de noviembre, por ejemplo. Y hoy es 5 de diciembre y estamos leyéndole o socializando la evaluación porque les voy a explicar cómo es el proceso de socializar. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. El puesto que ocupa, el departamento, o sea, que la plantilla es modificable. Entonces ahí yo le doy el esquema, la guía para hacerlo. Y como siempre les he dicho, bueno, lo pueden hacer en equipo, si así gustan. Gracias. Siempre a la orden. ¿Quién me levantó la mano por acá? Gaby. Sí, Roberto. Justamente con respecto al trabajo, digamos hasta el límite el día 20, pero el mismo día 20 tendríamos que subir el trabajo del módulo 5. Eso es correcto, así como lo has dicho. ¿Por qué? Porque ustedes ahorita pueden tener avanzado el trabajo de hasta el módulo 3, ¿verdad? Porque ya lo cerramos. Entonces, como el módulo 4 termina el 12, entonces del 12 al 20 ya tienen completados sus módulos 1, 2, 3, 4. Es decir, el 12 completan el módulo 4 y todavía les queda una semana y 2 días, porque del módulo 5 no van a hacer nada, solo que dentro del tiempo del módulo 5 es entregar un ensayo donde se determine de acuerdo a sus criterios los aprendizajes que alcanzaron por cada módulo. Ese ensayo, Roberto, tiene que ser con páginas, palabras. Mire, normalmente la plantilla la hacen en Excel, la mayoría. Hay unos que la hacen en Word, no la hacen en PowerPoint, pues no es un formato para eso. No hay ningún problema. Si van a colocar una introducción, eso en Word. Si ustedes dicen, bueno, mira, nuestra introducción, nuestras políticas y no sé si hasta conclusiones le vamos a poner, la vamos a hacer en Word y vamos a anexar la plantilla en Excel. Entonces me envían los dos archivos. Así de sencillo. Y con el ensayo, sí no tiene que haber un mínimo. Por ejemplo, como en el primer ensayo eran 2 páginas. Perdón. No, ya aquí, de hecho, eso va a ser un trabajo corto, porque ustedes lo que van a precisar es los aprendizajes más significativos que encontraron en cada módulo. Por ejemplo, en el módulo 1, el tema clave es cómo ha evolucionado la administración de recursos humanos desde aquella que era la era clásica, donde el trabajador era un apéndice de la máquina, hasta la actualidad, que sería la era actual o la era de la información, donde hablamos de talento porque tiene competencia. En el módulo 2,
¿qué podría ser lo más significativo? El subproceso de reclutamiento, selección y contratación, tomando en cuenta aquello de tener, incorporar el perfil óptimo, ¿verdad? O el perfil idóneo. En el módulo 3, ¿cuál es la clave? El proceso de desarrollo y el proceso de capacitación, y que la capacitación se basa en un proceso que tiene 4 fases que ahí nos permiten manejar todo lo que vamos a hacer. En el módulo 4, bueno, recuérdense también que en el módulo 2 trabajamos los riesgos de la contratación. No hay que olvidar eso. Y en el módulo 4, ¿qué estamos viendo? El tema de la evaluación del desempeño. Entonces, ahí van a poder hablar de los métodos, de las políticas, etc. Y en el módulo 5, que vamos a tener la clase que yo les decía, lo más importante es la negociación, manejo de conflicto y las enfermedades psicopatológicas. Del módulo 5 no le voy a poner proyecto, solo que el proyecto que va a ir en el módulo 5 es lo que estoy hablando. Ese ensayo, ese resumen que nos lleve a tener los aspectos fundamentales del diplomado. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Fíjese que yo es más con la tarea anterior, con el plan estratégico de capacitación. ¿Qué pasó? Yo se lo envié a su correo, solamente quería un avance, ¿verdad? Solamente que quiero que me dé una revisada, ¿verdad? Es Yo un te, borrón. yo te contesté, ya te voy a decir, dame un segundito, Rafaela, ¿verdad? Sí. Yo te contesté, bueno, ahí puedes leer lo que te contesté, pero sí, Ah, me parece que de hecho lo enfocaste a tu organización, me parece sí, que sí. tiene un buen enfoque, pero yo Ajá. yo te respondí. Ok. No, sí, no he revisado. Gracias. De nada, a la orden. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Bueno, colegas, si no hay más preguntas, dudas, aclaratorias, no me resta sino primero agradecerles el tiempo, la disposición, recordarles que si alguno tiene algo pendiente, todavía está a tiempo que me escriba, si hace falta extender algún tiempo para entregar algún módulo o alguna asignación de un módulo, y así todo este esfuerzo que están haciendo pues no se vaya a perder, porque ISAFOR tiene normas, ¿verdad? Y hay que cumplirlas. Así que ahí me comentan cualquier cosa. Les agradezco bastante, como siempre, gracias, cuídense mucho y vayan con Dios. Igualmente. Buenas Muchas noches. gracias, Roberto. Buenas noches, Gracias, cuídense. igual para todos. Buenas noches. Cuídense. Gracias.